Buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de plano cartesiano. Bien, un plano cartesiano está conformado por dos líneas o dos ejes perpendiculares. Eso quiere decir que esos dos ejes forman ángulo de 90 grados. ¿Listo? Bien, el eje horizontal en este caso lo vamos a denominar eje X, o también se le denomina el eje de las abscisas. Y el eje vertical se le denomina el eje Y, o también se le denomina eje de las ordenadas. Como ustedes pueden observar, estos dos ejes cortan o dividen el plano más bien en 4 regiones. Esas regiones se denominan cuadrantes y se enumeran en sentido contrario al de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Entonces, este se le denomina el cuadrante 1, este será el cuadrante 2, este el cuadrante 3, este el cuadrante 4. Bien. Donde se intersectan esos dos ejes, en este punto, se le denomina el origen del sistema de coordenadas. Entonces, el origen es el punto donde se intersectan los dos ejes. Además, se puede representar los números sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, se escoge una unidad de medida y se lleva sucesivamente sobre el eje X y sobre el eje Y. Hacia la derecha vamos a representar los números positivos. Y hacia la izquierda esto puede continuar. Hacia la izquierda quedarán representados los números negativos. Se debe tener en cuenta en este caso utilizar la misma unidad de medida. Eso en el eje X. En el eje Y se hace lo mismo, se lleva la unidad varias veces para obtener el 1, el 2 y así sucesivamente. Si la llevamos a la parte inferior, podemos ubicar el menos 2, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Bien, vamos a mirar puntos ubicados en los cuadrantes. Entonces se dice que cada punto ubicado en el plano cartesiano, ¿sí?, va a tener un valor en el eje X y un valor en eje Y. Ese valor en el eje X se va a llamar su abscisa y el valor en el eje Y se va a llamar su ordenada. Y esos dos valores me van a formar una pareja ordenada que me va a representar la posición de ese punto. Entonces, por ejemplo, si me dicen miremos las coordenadas de este punto A, entonces primero ubicamos el valor en X. Para ello vamos a trazar una línea perpendicular al eje X y miramos dónde lo corta en 2. Entonces quiere decir que el punto A tiene abscisa 2. Y luego, para mirar su ordenada, nos ubicamos en el punto y trazamos una perpendicular al eje Y y sabemos que lo corta en 3. Entonces quiere decir que su ordenada es 3. Si por ejemplo me dicen ubique las coordenadas de este punto B, hacemos lo mismo. Primero nos dirigimos al eje X, lo corta en menos 1, esa sería su abscisa, y luego nos dirigimos al eje Y, que lo corta a través de una línea perpendicular, lo corta en 2, quiere decir que su ordenada sería 2. Si me piden por ejemplo este punto, el punto C, ¿cuáles serían la coordenada del punto C? Entonces sería el punto C, nos dirigimos perpendicularmente al eje X, lo corta en
menos 4, quiere decir que su abscisa será menos 4. Y luego nos dirigimos hacia el eje Y, lo corto en menos 3, quiere decir que su ordenada es 3. Veamos, por ejemplo, este punto de acá, que está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces sería el punto D. ¿Cuál sería la coordenada de ese punto D? Entonces fácilmente primero nos dirigimos al eje X, lo corto en 1, entonces sería 1 de abscisa, y posteriormente nos dirigimos perpendicularmente al eje Y, lo corto en menos 3, entonces su ordenada será menos 3. De esa forma se definen entonces las coordenadas de estos puntos. Bien. Ahora vamos a mirar puntos ubicados en los ejes. ¿Sí? Entonces, esos puntos pueden estar sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, antes de ubicarlos directamente en el eje X, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, ubico este punto, sé que tiene de abscisa 2 y ordenada 4. Entonces aquí sería 2, 4. Pero si ese punto lo voy bajando hacia el eje X, ¿sí?, puedo observar que su abscisa sigue siendo 2, pero la ordenada ya disminuye, llega a 3. Entonces aquí sería 2, 3. Y si seguimos bajando, si lo ubico allí, la abscisa sigue siendo 2 y la ordenada ya disminuye a 2. Entonces sería 2, 2. Y si continuamos bajando, aquí en ese punto tiene abscisa 2 y ordenada ya disminuyó a 1. Entonces sería 2, 1. Y cuando llegamos al eje X, ¿sí?, podemos observar que su abscisa es 2, lo corté en 2, y la ordenada, si aquí trazamos una perpendicular al eje Y, sabemos que lo corté en 0, entonces la ordenada será 0. Entonces mire que este punto ubicado en el eje X tiene ordenada 0. ¿Listo? Bien. Si yo me ubico, por ejemplo, este otro punto aquí, y hacemos lo mismo, entonces para este punto tiene abscisa menos 3 y ordenada menos 3. Entonces aquí sería menos 3, menos 3. ¿Sí? Si yo me voy acercando al eje X, ¿sí?, entonces aquí sé que la abscisa sigue siendo menos 3, pero la ordenada ya sería menos 2. Entonces sería menos 3, menos 2. Y si me sigo acercando otro poco más, ¿sí?, la abscisa sigue siendo menos 3 y la ordenada ya sería menos 1. Entonces sería menos 3, menos 1. Y finalmente, cuando llego al eje X, ¿sí?, ya la abscisa sigue siendo menos 3, lo corté en menos 3, pero su ordenada ya sería 0. ¿Por qué? Porque si miramos el valor de este punto en Y, sería el 0. Entonces podemos concluir que cualquier punto ubicado en el eje X tiene ordenada 0. La ordenada es 0. Entonces recuerde, si está en X, ¿sí?, si está en el eje X, quiere decir que la ordenada es 0. ¿Sí? Veamos qué sucede entonces con el eje Y. Entonces, si acercamos un punto al eje Y, vamos a ver qué sucede. Aquí lo voy acercando, ¿no? ¿Sí?
voy acercando este punto al eje Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Analicémoslo rápidamente. Aquí tiene axisa 3, aquí tiene axisa 2, aquí tiene axisa 1 y aquí su axisa será 0, ¿sí? Mientras que analicemos la ordenada para estos puntos siempre será 2. Entonces se conserva la ordenada, pero la axisa va disminuyendo hasta llegar a 0. Quiere decir que en este punto la axisa es 0 y la ordenada es 2. Entonces, miremos por ejemplo este otro. Si yo un punto aquí lo voy acercando para que me quede en el eje Y, ¿sí? Lo voy acercando, ¿qué va a suceder? Analicémoslo. Aquí la axis es menos 4, aquí es menos 3, para este punto es menos 2, para este punto es menos 1 y aquí sería 0. Quiere decir que este punto tiene axis a 0. Y si miramos la ordenada, todos los puntos tendrían ordenada menos 2. Aquí lo podemos ver fácilmente. Entonces quiere decir que este punto tiene axis a 0 y ordenada menos 2. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que si el punto está en el eje Y, eso que va a implicar que su axisa es 0. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si está en el eje X, la ordenada o valor en Y es 0. Si está en el eje Y, su axisa o valor en X es 0, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero si los puntos están en los ejes. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice: indicar las coordenadas de cada uno de los puntos dados en la gráfica. Entonces aquí tengo unos puntos A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces vamos a mirar cuáles serían las coordenadas de A, de B, de C, de E, F, G y H. Vamos a mirar cuáles serían esas coordenadas. Entonces ya sabemos que para las coordenadas pues nos dirigimos tanto al eje X como al eje Y. Entonces voy con A. Entonces para A nos dirigimos al eje X, lo corto en 1, quiere decir que esto es 1, axisa 1. Y luego nos dirigimos al eje Y, lo corta en 5, quiere decir que la ordenada es 5. Para B, ya sabemos que está en el eje X, si está en el eje X, ya sabemos que su ordenada será 0. Y aquí corta al eje X en 4, quiere decir que su axis es 4. Y la ordenada ya sabemos que es 0. ¿Sí? Recordemos que si este punto trazamos, si de aquí trazamos una perpendicular al eje Y, lo corta en el punto 0. Bien, vámonos ahora con el C. Entonces C tiene en X tiene menos 5 y en Y vamos a mirar cuánto tiene. Entonces nos dirigimos hacia Y, tiene 3. Entonces sería 3. El D, aquí está el D, siempre nos dirigimos primero a X, lo corto en 5 y luego a Y lo corta en menos 4. Menos 4. Y miremos el E. El E está en el origen. Entonces en el origen para X es el valor de 0 y para Y también es el valor de 0. Entonces sería 0, 0. Para F. F está en el eje Y. Recordemos que si está en el eje Y, el valor contrario, o sea X, vale 0. Entonces
lo podemos deducir teniendo en cuenta que si desde este punto trazamos una perpendicular al eje X, lo corta en 0. Entonces, para F la abscisa será 0 y corta al eje Y en 2. Quiere decir que su ordenada es 2. Para el G nos dirigimos primero al eje X, vale menos 1. Y luego nos dirigimos al eje Y, vale menos 4 su ordenada, menos 4. Y finalmente H, nos dirigimos primero al eje X, lo corta en menos 5. Y posteriormente nos dirigimos perpendicularmente al eje Y, lo corta también en menos 5. Bien, entonces estas serían las coordenadas de esos puntos. Segundo, ¿cuáles puntos tienen la misma abscisa? O sea, el mismo valor de X. Entonces, para mirar cuáles puntos tienen el mismo valor de X, hacemos un recorrido trazando líneas verticales para determinar el valor de X aquí, ¿sí? Entonces, aquí C tiene menos 5 y H también tiene menos 5. Quiere decir que tienen la misma abscisa el punto C y el punto H. Continuemos. El G no tiene menos 1, pero no hay otro punto que tenga esa abscisa menos 1. Aquí en el eje Y está el F y está el E. Y su abscisa es el 0. Entonces quiere decir que estos dos puntos tienen la misma abscisa 0. Entonces sería el F y el E, la misma abscisa. A tiene abscisa 1, pero no hay otro punto que tenga esa misma abscisa. B tiene abscisa 4, no hay otro punto que tenga esa abscisa. Y D tiene abscisa 5, no hay otro punto que la tenga. Entonces esos serían los puntos que tienen la misma abscisa. Ahora vamos a ver los que tienen la misma ordenada. Para mirar la ordenada, hago un recorrido en forma horizontal a ver el valor de Y. Entonces, por ejemplo, A tiene una ordenada de 5, pero nadie más tiene ordenada de 5. C tiene ordenada de 3, pero nadie más tiene ordenada de 3. F tampoco tiene compañero que tenga ordenada 2. LE está sobre el eje X y en esta tiene, en Y sería 0, ordenada 0, y B también tiene como ordenada el 0, entonces sería E y B. Entonces, ordenadas E y B. Continuemos. Aquí tengo G tiene ordenada menos 4 y D también tiene ordenada menos 4. Entonces estos dos puntos también nos sirven, el G y el D. Y finalmente el H tiene ordenada menos 5, pero no hay otro punto que tenga esa ordenada. Pues estos serían los puntos que tienen la misma ordenada. ¿Cuáles puntos tienen abscisa 0? Pues abscisa 0, ya sabemos que si esa abscisa está sobre el eje X y el 0 estaría aquí. Entonces, ¿qué puntos tienen abscisa 0? Sería el F, que corta el eje X en 0, y el E, que corta el eje X en 0. Entonces sería FE. F y E. Esos serían los que tienen abscisa 0. Y luego, ¿cuáles puntos tienen ordenada 0? ¿Sí? Entonces, ordenada 0 es donde se corta el eje Y en el punto aquí en 0. Entonces, para la ordenada 0, el E corta el eje Y en 0 y el B también corta el eje Y en 0. Entonces sería el E y el B, ordenada 0. Bueno, continuemos. Vamos a mirar ahora entonces el ejercicio 6. Ubicar en el plano los siguientes puntos. Entonces, sabemos que los puntos que tienen abscisa y que tienen
ordenada diferente de 0, por ejemplo, este punto, su abscisa es diferente de 0, su ordenada es diferente de 0, queda en un cuadrante. Este punto también, su abscisa y ordenada son diferentes de 0, queda en otro cuadrante. Este tiene un 0, este tiene un 0, este es diferente de 0, queda en otro cuadrante, y este también es diferente de 0, queda en otro cuadrante. Entonces, estos puntos quedan en cuadrantes. Y estos de acá, por tener un 0, deben quedar sobre alguno de los ejes, ¿sí? Entonces vamos a ubicar primero estos que quedan en los cuadrantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a partir del origen desde aquí, ¿sí? Vamos a partir desde allí y vamos a ubicar el primer valor en X y el segundo valor en Y. Eso es lo que vamos a hacer. Primer valor en X, segundo valor en Y, primer valor en X, segundo valor en Y, primer valor en X, segundo valor en Y. ¿Listo? Entonces, veamos a ver qué sucede. Vámonos con A. Menos 3, entonces en X menos 3. Entonces siempre salimos del 0 y vamos hasta el menos 3. Aquí. Luego, en Y sería menos 4. Entonces siempre salimos del origen y vamos en Y menos 4 hacia abajo, ¿sí? Posteriormente formamos un rectángulo. Ya tengo dos laditos de ese rectángulo, ¿sí? Entonces formo con otros dos lados que haga, formo un rectángulo. Y donde se cortan estos dos últimos que no están sobre los ejes, estos dos últimos segmentos que tracé, aquí en este puntico se encuentra el punto A. Entonces aquí estaría el punto A. ¿Listo? Bien. Vámonos ahora a trazar el siguiente. Entonces para el siguiente me dice en X5, entonces parto del origen 5, llego hasta el 5, y en Y2 salgo del origen y llego hasta el 2. Tengo dos lados de un rectángulo, me faltan los otros dos. Entonces utilizo el trazo para construir el rectángulo, y aquí donde se van a intersectar, en este punto donde se van a intersectar, es donde se encuentra el punto B. Bien. Vámonos con el punto F. Entonces, para el punto F tengo F 2 en X, entonces salgo del origen, siempre vamos a salir del origen y recorro 2 en X, y luego recorro menos 5 en Y, saliendo de aquí del origen, y sobre el eje Y recorro menos 5, entonces quedaría acá. Y luego construyo un rectángulo. Entonces trazo este lado y trazo este otro, y donde se cortan esos dos laditos, en este punto vamos a tener el punto F. Y listo. Y vamos a hacer el otro punto que sería el, perdón, este no es el F, este aquí, vamos a cambiarle a este, no sería F, sino digamos que sea el E. Aquí repetí el F, entonces vamos a decir que este es el punto E. Entonces vamos a hacer el E, que es menos 6, 6. Entonces vámonos a trazar sobre el eje X
menos 6, entonces desde 0 nos vamos hasta llegar al menos 6, ahí, y luego en el eje Y partimos del 0 hasta llegar a 6 positivo, sabemos que está hacia arriba, entonces quedaría aquí, perdón, y posteriormente vamos a trazar el rectángulo. Pues trazamos el rectángulo y donde se corten estos dos laditos que estoy trazando estaría ubicado el punto E. Aquí estaría ubicado el punto E. Listo. Entonces de esa forma hemos trazado o ubicado estos puntos A, B, F y E. Ahora me falta el punto C y el punto D. Observe que estos, por tener un 0, se encuentran en los ejes y ya no vamos a formar rectángulos, ¿sí? Si ambos numeritos son 0, ya sabemos que está en el origen. Entonces que ubiquemos este punto C, ¿sí? Entonces para ubicarlo me dice en X me ubico en 0 y luego en Y me ubico en 4. Entonces veamos, más o menos sería algo así. En X 0 y luego debo subir hasta el 4. En el primer valor es 0 en X y en Y subo hasta 4. Entonces aquí en este puntico donde terminé estaría el punto C, 0, 4. Y vamos finalmente a ubicar el punto D. Entonces aquí este sería el primero que hay que ubicar, X2 y luego Y0. Entonces parto del origen, me ubico X2, entonces en X me desplazo en X2 positivo y luego me dice que en Y0, o sea, en sentido del eje Y ya no recorro nada. Entonces en este puntico se encontraría el punto D. Y de esa forma hemos ubicado ya los 6 punticos. Bien, continuemos. El ejercicio número 7 dice: 5 personas diferentes hicieron llamadas telefónicas a varias partes del país, anotaron el precio de sus llamadas y el tiempo que estuvieron en el teléfono en la siguiente gráfica. Entonces aquí hay dos valores que se deben tener en cuenta, que es la duración de la llamada, la duración y el precio, teniendo en cuenta que se utilizan dos ejes, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el eje cartesiano, sabemos que aquí sería el 0 donde se cortan estos dos y hacia acá va aumentando, ¿sí? Igualmente en el eje vertical, cuando nos vamos retirando y vamos subiendo, va aumentando su valor. ¿Listo? Entonces aquí están las 5 personas: Marisol, Aníbal, Guillermo, Ana y Juan. La primera pregunta que me hacen es: ¿cuáles estuvieron más tiempo hablando? Cuando me habla de tiempo, me está hablando de la duración de la llamada, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta este eje y debo tener en cuenta estos donde cortan al eje de tiempos, ¿sí? Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a mirar que Juan y Marisol van a cortar ese eje de tiempo aquí. Guillermo lo va a cortar acá y Ana y Aníbal lo va a cortar aquí. ¿Listo? Entonces esta sería la duración de la llamada de Juan y Marisol. Este sería el tiempo de duración de Guillermo y este sería el tiempo de duración de Ana y Aníbal. Entonces observe que el mayor tiempo sería
el de Ana y Aníbal. Entonces quiere decir que la respuesta sería Ana y Aníbal. ¿Listo? Ahora vámonos para la pregunta número 2. La pregunta número 2 me dice: ¿a cuáles les costó menos la llamada? Entonces ya cuando me habla de costo, me está hablando del precio. Entonces hay que mirar este eje donde lo cortan estos señores Aníbal, Marisol, Guillermo, Juan y Ana. Entonces para eso voy a trazar desde ellos, ¿sí?, una línea que me permita cortar al eje de precios. ¿Sí? Listo. Entonces quiere decir que este es el precio de la llamada de Marisol y de Aníbal. Este es el precio de Guillermo y este último sería el precio de Juan y Ana. Sabemos que si nos vamos retirando del origen hacia arriba, el precio va aumentando, ¿sí? Entonces el mayor precio sería el de Juan y Ana, el precio intermedio sería el de Guillermo y el menor sería el de Marisol y Aníbal. Entonces aquí me están preguntando a cuáles les costó menos, o sea, menor el precio sería Marisol y Aníbal. Listo. De esa forma hemos terminado este ejercicio. Y finalmente vamos a mirar este otro ejercicio. Ejercicio número 8 dice: la siguiente gráfica representa el recorrido de una etapa ciclística. Entonces aquí en esta gráfica podemos observar que hay dos ejes. El eje de la distancia, que está en kilómetros. Entonces aquí se representa la distancia: 40, 80, 120, 160, 210 kilómetros. Y acá se representa la altura: 40 metros, esta altura está en metros, 400, este sería 500, este sería 600, 700, 800 y está representándome la altura. ¿Listo? Entonces este sería el 0, quiere decir que salimos desde el nivel del mar, ¿sí? Y vamos subiendo una lomita. Aquí habría una altura de 400, aquí habría una altura de 500 y así sucesivamente. Este tendría una altura de 700, ¿sí?, de 600, 700, 800 y así sucesivamente. Entonces veamos a ver qué nos pide estas preguntas. Dice: ¿cuál es la longitud de la etapa? Entonces sería cuál es la distancia total. Entonces para hallar la distancia total debo mirar hasta dónde llega la gráfica. La gráfica llega hasta 210. Quiere decir que la etapa tiene una longitud de 210 kilómetros. 210 kilómetros. La segunda pregunta dice: ¿cuántos metros de altura tiene la montaña más alta? Entonces esa montaña, los metros de altura, esta sería la primera montaña, luego sigue esta, luego sigue este puntico de montaña, y volvemos al nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos metros tiene la montaña más alta? O sea, la que está a mayor que altura. Entonces esta está a 700, aquí sería 700, esta está a 500, esta está a 800, esta a 400 y aquí ya sería 0, ¿sí? Entonces, como me pregunta altura, debo mirar dónde corta al eje de las alturas, ¿sí? Este lo corta en 700, este lo corta en 500, este lo corta en 800, este lo corta en 400 y este corta la altura en 0. Quiere decir que para este punto la altura es 0, o sea, el nivel del mar. Y la mayor altura sería para este puntico, que sería 800 metros. Y esa sería la respuesta. La montaña más alta sería de 800 metros. Continuemos.
dice, ¿cuántos kilómetros de bajada tiene la etapa? Entonces aquí hay una bajada, acá hay otra bajada y aquí hay otra bajada, ¿sí? Entonces miremos cuánto hay de bajada de aquí, ¿sí? En distancia, ¿sí? Entonces para este punto tiene 40 kilómetros acá, va descendiendo y llega a 80 kilómetros. Entonces de 40 a 80, ¿cuánto hay? Entonces aquí la distancia que es de 40 a 80 sería de 40 kilómetros. Entonces esta bajada sería de 40 kilómetros. Aquí tenemos otra bajada, ¿sí? Entonces para este punto estaría en 120 kilómetros. Aquí lleva recorrido 120 kilómetros. Y cuando llega acá lleva recorrido 160 kilómetros. Entonces la pregunta es, de 120 a 160, ¿cuántos kilómetros hay? Hay 40 kilómetros. Y finalmente aquí hay otra bajada, ¿sí? Cuando está aquí está en 160 kilómetros y cuando llega aquí está en 210 kilómetros. Entonces en esta última bajada, ¿cuánto habría? De 160 a 210, ¿cuántos kilómetros hay? Hay 50 kilómetros, ¿sí? Quiere decir que la bajada entonces sería 40 kilómetros la primera bajada, la segunda bajada son 40 kilómetros y la tercera bajada son 50 kilómetros, para un total de 4 y 4 son 8, 8 y 5 13, 130 kilómetros. Y finalmente me dice en qué kilómetro o kilómetros se alcanza una altura de 400 metros. Pues esta es la altura de 400 metros. Entonces vamos a ver si trazando una línea por 400 metros, que es la altura que me están indicando, en qué puntos corta esta gráfica. Entonces la corta en este punto y vuelve y la corta en este punto. Ya sabemos que en este punto la distancia recorrida en kilómetros corresponde a 160, ¿sí? Recuerda que este es el eje de distancia. Entonces si este es el punto para mirar la distancia, debo trazar una perpendicular al eje de distancia, sería 160. Y de este punto trazo una perpendicular al eje de distancia si lo corta aquí, pero necesitamos saber cuánto vale este puntico de aquí, o este valor. Entonces si esto es 40, esto debe ser, está 4 cuadritos, quiere decir que cada uno vale 10, 20, 30, 40, entonces este sería de 10. Entonces quiere decir que a los 10 kilómetros lleva una altura de 400 metros, a los 10 kilómetros, y a los 160 kilómetros también tiene una altura de 400 metros. Bueno, jóvenes, esto es todo lo relacionado con el tema de plano cartesiano que les quería explicar. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego.